Se estaba ahogando en su indiferencia. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena». La voz de Silas resonó desde el pasillo, fría y distante, como si no acabara de aparecer en el umbral a las 7 de la mañana, tras la noche de su 30º cumpleaños. El tintineo metálico de su llavero al golpear el aparador era un sonido que ella había oído 1000 veces. Era la banda sonora de un matrimonio mundano, excepto que esta mañana la melodía estaba fracturada. Emily estaba sentada en la isla de la cocina. Su taza de té se había convertido en hielo hacía mucho tiempo. Dormir había sido imposible. Había pasado las horas oscuras de la noche, contando los lentos pulsos del reloj de pared, mientras su marido estaba recluido en el apartamento de su antigua amante. Silas se materializó en el arco de la cocina. El agotamiento se aferraba a sus facciones, pero el remordimiento no aparecía por ninguna parte. Ese fue el detalle que la atravesó primero, la falta de disculpa en su mirada, la ausencia de una excusa frenética. «Elisa me llamó sobre las 8», declaró con naturalidad. Estaba entrando en un episodio de ansiedad masivo. ¿Cuál era la alternativa? ¿Simplemente darle la espalda? Ignorarla, pensó Emily, aunque las palabras se quedaron bloqueadas tras sus dientes. Cariño, sé razonable. Su tono cambió, adoptando una capa condescendiente de consuelo. Su vida ha sido un desastre desde que la salud de su padre decayó. Simplemente necesitaba un confidente. Emily tenía 30 años, y tras 3 años de unión legal, se había convertido en una experta en distinguir una razón genuina de un monólogo ensayado. Esto era una producción teatral. «No lo cogiste», remarcó ella, con la voz como un hilo quebradizo. «Llamé a tu número 6 veces. El timbre estaba apagado. No me he dado cuenta de las notificaciones hasta ahora mismo». Él se encogió de hombros con desdén, tratando el haber borrado el cumpleaños de ella como un contratiempo de agenda menor, en lugar de un golpe demoledor para el alma. En el interior de Emily se produjo un cambio tectónico. No fue una ruptura violenta, sino un realineamiento pesado y permanente. Reflexionó sobre las innumerables veces que había fabricado justificaciones para él, las veces que había sofocado su propia agonía, porque mantener una fachada de paz era menos desalentador que enfrentarse a la podredumbre. Su mirada se desvió hacia su mano izquierda. Su alianza descansaba allí, un delgado círculo de oro blanco que se había sentido como una promesa cuando él la deslizó por primera vez sobre su piel. Sin pronunciar una sílaba, Emily tiró del anillo sobre el nudillo y lo colocó sobre la superficie de granito con un golpe hueco. Las palabras de Silas se murieron en su garganta al verlo. Ella observó cómo su máscara pasaba de la irritación al desconcierto, aterrizando finalmente en una mirada que imitaba una alarma real. «¿Qué se supone que es esto?». Emily se puso en pie. Sus piernas estaban sorprendentemente firmes, a pesar del redoble de su pulso. Se movió hacia la salida, pasando lo suficientemente cerca como para captar el persistente aroma a perfume floral que se aferraba a su abrigo de lana. Pasó a su lado en absoluto silencio. «Emily, háblame». La quietud que dejó a su paso fue lo más honesto que había compartido con él en todo el año. Emily no siempre había habitado en este velo de quietud. Antes de Silas había sido vibrante, una mujer de fuertes convicciones y un espíritu auténtico y sin refinar. Su círculo íntimo solía bromear diciendo que su risa era el faro de cualquier reunión social, guiando a todos hacia la diversión. En algún lugar de las sombras de su matrimonio, ese resplandor interior se había apagado. Ahora, mientras metía prendas en un baúl mientras Silas caminaba por la alfombra del dormitorio exigiendo una defensa, intentaba precisar el momento exacto en que había empezado a podar su personalidad para encajar en el estrecho jardín de su aprobación. Quizás la erosión comenzó a los 6 meses de noviazgo, la primera vez que Silas mencionó a Eliza. Habían sido pareja durante 4 años, señaló él, novios de la adolescencia, el tipo de vínculo que se entreteje en el ADN. Emily había ofrecido un asentimiento educado y una sonrisa forzada, convencida de que los adultos sofisticados podían mantener lazos platónicos con su pasado. Pero con la claridad de la retrospectiva, las señales de alerta parecían un incendio forestal que ella había confundido con un atardecer. Estaba el teléfono que vibraba en plena noche, protegido por la palma de su mano. Estaban las citas de café improvisadas con Eliza,
mencionadas con tanta indiferencia que Emily se sentía neurótica por el simple hecho de sentir una punzada de celos. Recordó la vez que descubrió un pendiente de plata encajado en el asiento del pasajero de su sedán. Silas se rió del asunto, afirmando que debía de ser una reliquia de sus días de soltero. Ella eligió tragarse la mentira, porque la verdad era una píldora dentada que no estaba lista para atragantarse. Revisitó el recuerdo de su compromiso. Silas se había puesto de rodillas durante una fiesta de verano en el jardín organizada por sus padres, rodeado por los aplausos de sus familias. Pero más tarde esa noche, mientras navegaba por sus redes, había visto un comentario de Eliza debajo del anuncio. Joyas impresionantes. Él siempre ha tenido una visión impecable. Solo 7 palabras. En la superficie era un cumplido, pero se había enterrado bajo la piel de Emily como una espina. ¿Por qué tu exnovia deja notas en la noticia de nuestro compromiso?, había preguntado ella. Silas ni siquiera había levantado la vista de su libro. Somos amigos, Em. ¿Por qué tienes que convertirlo todo en una tragedia? Ella se había retirado. Se había retirado tantas veces. Su madre había sentido el cambio. El instinto maternal rara vez se deja engañar. En cada visita a casa, su madre recorría las líneas de cansancio alrededor de los ojos de Emily, con el corazón encogido. Pareces agotada, cariño. ¿Va todo bien entre Silas y tú? Emily se pintaba una sonrisa y tejía un tapiz de mentiras, porque confesar la realidad era admitir que había fracasado. Había apostado su vida por Silas. Admitir que se equivocaba significaba reconocer que había quemado sus mejores años con un hombre que solo estaba presente a medias. La maleta estaba llegando a su capacidad. Silas la seguía como una sombra hasta el baño principal, intensificando sus demandas de diálogo. Para un segundo, así no es como funciona una relación. Emily se detuvo en el umbral y finalmente se encontró con su mirada con una claridad gélida. Pasaste la noche de mi cumpleaños con una antigua amante. Así tampoco es como funciona una relación. Antes de salir, Emily dio un paso que destrozaría el cristal restante. Cruzó la habitación hacia el escritorio de caoba de Silas, donde su portátil zumbaba, sin contraseña. Nunca había sido una buscadora de secretos. Se había dicho a sí misma que la fe era la piedra angular de un hogar. Qué cómoda ilusión había sido vivir bajo ella. Sus dedos se movieron con una autonomía fantasmal, haciendo clic en sus registros de comunicación. Estaban conectados a través de una plataforma de mensajería secundaria. Meses atrás, había vislumbrado una notificación de alguien etiquetado como coach, asumiendo que era un contacto de gimnasio. Abrió el hilo ahora. El contacto coach no era un entrenador. Ayer fue mágico. He echado de menos nuestro tiempo. Yo también. Le diré que hay una crisis en el bufete. Todavía no sospecha nada. Emily es ajena a todo. Siempre lo ha sido. Esa frase actuó como un golpe físico. Emily es ajena a todo. Siempre lo ha sido. La evaluación de Silas sobre ella, transmitida a la mujer cuya emergencia manufacturada había descarrilado su vida. Emily siguió bajando, con el estómago retorciéndose en un nudo. Esto no era un desliz repentino de juicio o un momento de debilidad. Era un patrón estructural que abarcaba toda la duración de su compromiso legal. ¿Celebraciones de aniversario que ella pensaba que Silas había organizado meticulosamente para ella? Él había estado coordinando un encuentro secreto con Eliza esa misma tarde. ¿Retiros profesionales a los que ella le había animado a ir? El registro digital guardaba los recibos, imágenes de hoteles boutique, el rostro de Eliza sonriendo a la lente con el brazo de Silas rodeando sus hombros. Su cumpleaños ni siquiera era una anomalía. Según las marcas de tiempo, él se había quedado en casa de Eliza al menos media docena de veces, solo en el último trimestre. Contando los minutos hasta esta noche. Em cree que estoy en casa de David viendo las eliminatorias. ¿De verdad crees que se traga el papel? Quiere creerme. Ese es su defecto. Hace que el juego sea fácil. Descubrió menciones de su propio día de boda. Estaba radiante en la fiesta. Sentí una punzada de culpa, para ser honesto. La culpa es un efecto secundario temporal. Crearás inmunidad a ella. Silas había estado intercambiando susurros digitales con Eliza durante la recepción de su propia boda. Esa llamada urgente que ella le había visto atender en las sombras del aparcamiento
no había sido una emergencia de negocios. Era la continuación de una aventura que había fluido, ininterrumpida, desde sus años de noviazgo a través de cada uno de los días de su matrimonio. Emily se reclinó, con los dedos temblorosos. Todas esas temporadas que había pasado abogando por él. Cada momento en que se había convencido de que ella era la afortunada. Había sido un espectáculo coreografiado, y ella simplemente había sido el público objetivo. Detectó los pasos pesados de Silas acercándose a la habitación. Con un movimiento rápido, cerró el portátil de golpe y agarró su equipaje. ¿En serio te vas? Sonaba más irritado que desconsolado. ¿Simplemente te vas a ir sin darme una oportunidad de explicarme? Emily lo miró durante un último y ardiente latido. No queda nada que escuchar. Salió por la puerta sin mirar atrás. Emily se registró en un hotel tranquilo esa noche. Por primera vez en una eternidad, no tuvo que especular sobre el paradero de Silas, ni prepararse para la ficción que él tejería a su regreso. Su teléfono era una vibración constante de alertas entrantes. Los mensajes de Silas seguían una órbita predecible. Furia, luego negociación, seguida de una hueca exhibición de arrepentimiento, solo para volver a caer en la ira. Reconocía el ciclo de memoria. A la mañana siguiente, viajó a casa de su madre y se desahogó. Expuso el abandono en su cumpleaños, la evidencia digital y los años de engaño. Su madre se sentó en un pesado silencio hasta el final. Sentí la podredumbre, dijo suavemente. Podía ver cómo la luz se desvanecía en ti cada vez que venías, pero temía entrometerme. No estaba preparada para verlo, admitió Emily. Me convencí de que si simplemente lo amaba mejor, finalmente me elegiría a mí. Su madre extendió la mano sobre la mesa para apretar las suyas. Tú siempre fuiste el premio, Emily. Él era demasiado ciego para darse cuenta de lo que tenía. En la tercera tarde, Silas entró en el camino de entrada. Emily salió al porche antes de que él pudiera siquiera alcanzar el aldabón. Él sostenía un ramo de peonías, sus favoritas, y llevaba una máscara de contrición ensayada. Por favor, ¿podemos simplemente hablar? ¿Sobre qué, Silas? Sobre nosotros, sobre arreglar esto. Ese es el voto, ¿no? Aguantar las tormentas juntos. Por un fugaz segundo, Emily sintió la gravedad familiar. La versión de ella que aún se aferraba a los mejores momentos de su historia, quiso ceder. Sería tan sencillo aceptar los pétalos y decirse a sí misma que este era el fondo que necesitaban para cambiar. Pero entonces, las palabras cruzaron su mente. Emily es ajena a todo, siempre lo ha sido. Has estado compartiendo la cama con Eliza durante todo nuestro matrimonio, dijo ella, con voz plana y fría. No se puede arreglar un puente que nunca se construyó. Las facciones de Silas se crisparon. Ella casi podía ver los engranajes girando mientras él intentaba encontrar un nuevo ángulo. Eso es mentira. No sé qué tipo de fantasía has cocinado en tu cabeza, pero te equivocas. Vi los registros, Silas, cada uno de ellos. La máscara se desmoronó. Dejó caer las flores al suelo del porche. Bien, cometí algunos errores, pero no puedes mirarme a los ojos y decir que toda nuestra vida juntos fue una farsa. ¿Fue auténtico cuando le enviabas mensajes durante los brindis de nuestra boda? Él no tuvo réplica. Emily, por favor. Su voz cayó en ese registro melódico y suplicante que la había desarmado 100 veces antes. Eliza fue solo un desliz, un hábito persistente. Ella no significaba nada para mí. Si no significaba nada, ¿por qué mantuviste la mentira durante 3 años? Porque sabía que explotarías así. Sabía que lo desmantelarías todo hasta los cimientos, en lugar de ver que los seres humanos son complejos y cometen errores. Ahí estaba. Incluso con sus secretos al descubierto, él la estaba presentando a ella como la villana. Ella era la que estaba explotando. Él no era un traidor, simplemente era complejo, y ella era demasiado estrecha de miras para apreciar su profundidad. Voy a solicitar el divorcio, declaró ella. Silas se puso pálido. No hablas en serio. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Se dio la vuelta y entró de nuevo en la casa, echando el cerrojo antes de que él pudiera moverse. A través del ventanal lateral,
Lo vio quedarse paralizado en el porche durante varios minutos antes de retirarse finalmente a su coche. Su madre apareció en el pasillo, como una sombra de apoyo. ¿Estás aguantando, cariño? Voy a estar mejor que bien. Durante la semana siguiente, Emily comenzó el proceso quirúrgico de extraer su existencia de la de Silas. Contrató a una especialista en divorcios llamada Beatrice, una mujer formidable con reputación de precisión inquebrantable. En la oficina de Beatrice, Emily trazó el mapa del desastre, la infidelidad, el rastro digital y los años de manipulación psicológica calculada. Beatrice absorbió la información con una quietud profesional. ¿Todavía posee los registros de esos intercambios? Emily asintió. Había capturado cada pantalla condenatoria antes de marcharse. Excelente. En esta jurisdicción, la conducta matrimonial inapropiada puede jugar un papel fundamental en la división de activos. Beatrice escaneó sus notas. ¿La residencia es de titularidad conjunta? Sí, cerramos la compra hace 24 meses. ¿Y sus ingresos en relación con los de él? Emily calculó las cifras. Había ascendido rápidamente en su empresa de logística médica, consiguiendo 2 promociones importantes. Silas estaba en ventas de equipos, lucrativo en temporadas altas, pero volátil. Ella siempre había sido el ancla financiera. Ganó aproximadamente un 30% más que él. Ese es un detalle significativo. Su traición podría servir como palanca a su favor. Beatrice hizo una pausa, entrecerrando los ojos. ¿Revisó alguna vez sus gastos de viaje corporativos? ¿Los registros de la tarjeta de crédito? Iban a su correo privado. Nunca sentí la necesidad de auditarlo. Me gustaría investigar eso. A menudo, el patrimonio matrimonial se utiliza para subvencionar la vida extracurricular. Complejos turísticos, cenas, regalos. Ese es un capital que pertenece al hogar, no a la amante. Esa noche, Emily navegó por su portal bancario compartido. Habían mantenido cuentas principales separadas, pero existía un fondo conjunto para la hipoteca y los servicios públicos. Ella había confiado ciegamente, rara vez revisando el libro de cuentas. El historial de transacciones ahora susurraba una historia que ella había estado demasiado desconsolada para escuchar. Había retiros de efectivo constantes que no se alineaban con ninguna factura y transferencias a una cuenta de terceros que no reconocía. Vio cargos de restaurantes de alta gama en barrios que nunca frecuentaban. Una línea de una joyería boutique del invierno pasado, un colgante que costaba casi $900. Emily no poseía ningún colgante de $900. Más cenas, más transferencias. Una cumbre de negocios en Charleston que él había afirmado que era obligatoria, pero el banco mostraba una estancia en un spa de lujo sin reembolso corporativo. No solo la había estado engañando, había estado robando su futuro para pagar su doble vida. Dinero que ella había ganado a base de noches en vela y estrés se estaba gastando en Eliza. Su teléfono sonó. Silas otra vez. Te lo ruego. Sé que nos fallé, pero haré lo que sea. Terapia, retiros, lo que haga falta. No quemes todo lo que hemos construido. Todo lo que hemos construido. Como si él hubiera puesto un solo ladrillo. Como si no hubiera sido un parásito, succionando sus recursos para alimentar su vanidad. Ignoró la pantalla y comenzó una hoja de cálculo meticulosa, documentando cada cargo errático y cada transferencia sospechosa. Los alineó con las fechas de sus mensajes. Al amanecer, tenía un dossier de pruebas de 30 páginas, un rastro de papel que demostraba que no era solo un adúltero, sino un ladrón de activos matrimoniales. Pulsó enviar en el correo electrónico a Beatrice. Dígame qué más necesita. Luego se sentó en el porche de su madre, viendo cómo el cielo pasaba del gris al dorado. La ira ardiente se había condensado en un propósito frío y afilado. Silas pensó que se había escapado de las consecuencias porque ella había sido demasiado amable para mirar. Ahora estaba mirando, y la vista le iba a costar todo. La citación judicial llegó al nuevo apartamento de Silas 3 semanas después. Emily supo el segundo exacto en que llegó el mensajero, porque su teléfono inteligente se convirtió en una granada activa. Estás cometiendo un error catastrófico. Esto te va a perseguir. Nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. Luego, un silencio de 20 minutos seguido de
¿Podemos por favor tener una conversación? Emily no ofreció respuesta. Se había dado cuenta de que el silencio era el único muro que Silas no podía escalar. Lo que no había previsto era su contraofensiva frenética. Comenzó una campaña de llamadas a sus familiares. Su madre mencionó que Silas había llegado a su puerta llorando, interpretando el papel del hombre destrozado y suplicándole que le hiciera entrar en razón a Emily. Su hermano, Caleb, recibió un mensaje de texto largo como una novela que pintaba a Emily como mentalmente frágil y propensa a episodios de inestabilidad. Entonces, Silas cruzó una línea. Atacó su carrera. Su supervisora, Patricia, solicitó una reunión privada ese martes. «He recibido una llamada telefónica muy peculiar esta mañana», comenzó Patricia. «Tu marido quería advertirnos de que has estado bajo una presión psicológica extrema y que tu juicio profesional podría estar comprometido por la inestabilidad personal». Emily sintió una oleada de calor subirle por la cara. ¿Realmente la ha llamado? Parecía pensar que estaba actuando como defensor de tu bienestar. La mirada de Patricia era penetrante, pero no desagradable. ¿Quieres aclarar qué está pasando? Por un latido, la vieja Emily quiso proteger a Silas, minimizar el caos para mantener las apariencias. Pero esa versión de ella estaba muerta. Mi marido mantuvo una aventura durante todo nuestro matrimonio. Lo voy a dejar, y él está intentando quemar la casa antes de salir. La postura de Patricia se suavizó. Siento que estés pasando por esto, y para que conste, una llamada telefónica de un cónyuge descontento tiene cero impacto en cómo valoro tu contribución a esta empresa. Emily contactó con Beatriz esa tarde. Está acosando a mi familia y a mi jefa. ¿Qué opciones tengo? Registra cada interacción. Si persiste, solicitaremos una orden de protección o añadiremos una demanda por acoso a la petición. Eso solo le hará parecer más desesperado ante el tribunal. Fue durante esta llamada cuando Beatriz se soltó una bomba. He terminado la búsqueda de títulos de la propiedad. Ha surgido algo interesante. ¿Qué es? El pago inicial provino enteramente de su herencia personal y sus ahorros. ¿Es correcto? Sí. Silas no tenía capital, así que yo cubrí los costes de entrada. Teníamos un acuerdo verbal de que él pagaría el 60% de la hipoteca para equilibrarlo. ¿Está ese acuerdo por escrito? Emily se quedó callada. Lo discutimos, pero nunca lo formalicé porque, bueno, nunca llegó a pagar la parte extra. Durante 2 años, solo ha cubierto exactamente la mitad. Emily sintió una oleada de vértigo. Ni siquiera me di cuenta. Es un descuido común cuando crees que estás en el mismo equipo. Pero aquí está la realidad. Usted aportó todo el depósito y la mitad del capital mensual. Su participación real en esa casa es significativamente mayor que la de él. Combinado con la prueba de que él desvió fondos matrimoniales hacia su amante, tenemos un argumento blindado para que usted conserve la propiedad y reciba un crédito por cada $1 que él robó. Por primera vez desde el cumpleaños infernal, Emily sintió un destello de esperanza genuina. Silas había pasado años tratando su amabilidad como una debilidad que explotar. Le había robado su tiempo, su serenidad y su dinero. Pero también había dejado un mapa de sus crímenes. Esa noche, redactó una lista de sus puntos no negociables: el apartamento, el reembolso y una ruptura limpia. Silas había confundido su confianza con estupidez. Ahora, ella iba a mostrarle exactamente lo inteligente que podía ser. La confrontación final ocurrió dentro de las paredes estériles del Tribunal de Familia. Silas había contratado a un representante legal que intentó presentar a Emily como una mujer errática y vengativa. Pero Beatriz era un cirujano con los hechos. Presentó primero los registros financieros, la cuenta secreta compartida con Eliza, las transferencias bancarias, las joyas de lujo, las estancias en hoteles. Cada céntimo que Silas había succionado de su vida fue expuesto en una línea fría y matemática. El abogado de Silas intentó interceder, pero la evidencia era una avalancha. Entonces Beatrice presentó los registros digitales. No una montaña de ellos, solo las hojas más afiladas.
los mensajes donde Silas se burlaba de la inteligencia de Emily, las marcas de tiempo del día de su boda, la prueba de que la traición no era una fase, sino el tejido mismo de su relación. Silas estaba sentado en la mesa de la defensa, pareciendo más pequeño y transparente de lo que Emily lo había visto nunca. El hombre arrogante que se paseaba por su cocina esperando que lo perdonaran había desaparecido. En su lugar se sentaba un extraño que finalmente se había quedado sin salidas. La jueza examinó el desastre con expresión pétrea. Cuando concluyó el testimonio, miró directamente a Silas. «Señor Harrison, ¿tiene alguna defensa para la desviación sistemática de activos compartidos?» Silas miró a su abogado, quien hizo un gesto casi imperceptible de negación con la cabeza. El silencio era su única opción restante. La sentencia fue una vindicación total para Emily. Se le concedió la titularidad exclusiva de la residencia. A Silas se le ordenó devolver más de $12,000 en fondos desviados. Además, el tribunal denegó su intento de tocar sus cuentas de jubilación. Al salir de la sala, Silas la interceptó en el pasillo. «Espero que esto haya valido la pena», siseó, con la voz temblando de amargura. «Has desmantelado mi vida entera». Emily se detuvo y lo miró a los ojos con una calma aterradora. Durante 3 años, esa voz había hecho que su corazón se acelerara por la ansiedad, desesperada por complacerlo. Ahora, solo sonaba como estática. «Tú desmantelaste tu propia vida, Silas. Yo solo dejé de darte cobertura para que lo hicieras». Le dio la espalda, sintiendo que el peso de su mirada se desvanecía mientras se alejaba. Detrás de ella, su abogado ya estaba hablando de la imposibilidad de una apelación. No importaba. La máscara se había caído, y el mundo finalmente veía al hombre hueco que había debajo. 6 meses después, Emily estaba de pie en el centro de su sala de estar, suya, legal y espiritualmente, y se maravillaba de la transformación. Había pintado las paredes de un azul marino profundo, un color que Silas siempre había llamado deprimente. Había reemplazado los muebles clínicos por piezas que se sentían cálidas y vividas. El hogar que una vez se sintió como una jaula de oro, ahora se sentía como un santuario. El divorcio se había finalizado 2 meses antes. Silas se había visto obligado a pagar la restitución, aunque había peleado por cada céntimo. Le llegaron noticias de que Eliza había desaparecido de su vida poco después de la audiencia. Al parecer, la emoción de la aventura murió cuando se convirtió en una carga pública. Silas vivía ahora en un estudio minúsculo al otro lado de la ciudad. Su familia aún mantenía el contacto, pero el pedestal que había ocupado había desaparecido. Emily no sentía una oleada de despecho por su caída. Simplemente sentía una nada profunda y silenciosa. Él era un fantasma que ella ya no tenía que perseguir. Lo que más la sorprendía era la oleada de vitalidad que sentía ahora que no estaba editando constantemente su realidad para que coincidiera con las mentiras de él. Había vuelto al lienzo, retomando los pinceles que había abandonado años atrás, porque Silas los encontraba sucios. Su madre había visto el cambio al instante. «Ahí está ella», había susurrado durante un brunch reciente, con los ojos brillando de orgullo. «Pensé que había perdido a mi hija para siempre». Emily había sonreído, una sonrisa real, no ensayada. De pie en su habitación azul marino a los 30 años, Emily pensó en los 3 años que había perdido. Pensó en la confianza rota y en la versión del futuro que había sido un espejismo. Pero también se dio cuenta de lo que había ganado. Había descubierto que era inquebrantable. Había aprendido que su valor no era un regalo otorgado por un hombre, sino una verdad que ella misma poseía. Abrió las ventanas, dejando que el aire de la noche barriera las habitaciones. Mañana era una página en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, ella era la única que sostenía la pluma.